5 años como subdirector de procesamiento de impuestos nacionales de gobierno y actualmente trabaja para las Naciones Unidas en el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la UNODC México. Y él es entusiasta de las matemáticas, de la computación, le interesa la computación cuántica y como datos adicionales es Capricornio. Y es un excelente cocinero. Y hoy nos va a platicar de las matemáticas para la seguridad pública. Escuchamos con la atención. Gracias. Gracias a las organizadoras por esta invitación diagonal solicitud. Bueno, a ver, entonces nos voy a poner un poquito en contexto de lo que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC México. Para empezar, tiene un mandato que tiene que ver con el combate a las drogas, a la delincuencia, el terrorismo, la corrupción, la delincuencia organizada, el terrorismo. También tiene como mandato mejorar la prevención del delito, proporcionar asistencia técnica en la reforma de la justicia criminal, es decir, en toda la parte de leyes, ¿verdad? Normativa, y promover sistemas estables y órdenes de justicia penal. ¿Okay? Entonces, ese es el mandato. La UNODC es una agencia de la ONU y se especializa en este tipo de temas. ¿Okay? Bueno, trabaja bajo 3 pilares, que es la labor normativa para ayudar a los estados, los trabajos de investigación y análisis y los proyectos de cooperación técnica en el terreno. Nosotros en el Centro de Excelencia caemos en esta parte. Y ahorita les voy a explicar qué es el Centro de Excelencia. Así lo voy a dejar foto, ahí está el nombre largo, con todo el apellido, Centro de Excelencia para la Información Estadística del Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. Es un hijito de las naciones, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el INEGI, es un proyecto conjunto y que está cubriendo la parte, el punto 2 que les mostraba. ¿Okay? Bueno, ese es el contexto de nuestro trabajo. De manera más particular, brindamos asistencia técnica para mejorar y aumentar las estadísticas delictivas. Estamos muy de acuerdo con esa frase que dice: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, parte de nuestra función es impulsar, promover este tipo de herramientas de análisis que permitan medir de una mejor manera los fenómenos delictivos. ¿Okay? También promovemos estándares y normas internacionales. Existe por ahí una clasificación internacional de los delitos. Esta clasificación internacional de los delitos con fines estadísticos es precisamente la intención de que haya comparabilidad entre los estados acerca de los fenómenos delictivos. ¿Okay? Es otra de las funciones que tenemos en el centro. Desarrollar proyectos de investigación y instalar capacidades institucionales. Por ejemplo, con la Policía Nacional Civil de Guatemala tenemos un proyecto para instalar capacidades desde no sé, el uso de Excel hasta el uso de sistemas de información geográfica, ¿no? para que ellos puedan mejorar la calidad de sus estadísticas delictivas. ¿Okay? Entonces, estamos muy de cerca con los datos fríos que representan víctimas, que representan delitos, entre otras cosas. ¿Okay? Bueno, voy a platicarles de 4 herramientas que impulsamos y desarrollamos ahí en el centro, como ejemplos donde entran las matemáticas, en particular la teoría de probabilidad, la estadística,
Y por ahí voy a hacer mención de algunas otras. No me voy a meter en el detalle matemático, no es la intención. Simplemente voy a platicar o a mencionar cuál es la herramienta que se utiliza en cada uno de estos instrumentos que tenemos. Bueno, primero las encuestas de victimización son instrumentos probabilísticos que nos permiten recabar información acerca de, por ejemplo, la incidencia delictiva, que es el número de delitos entre la población de 18 años y más por cada 100.000 habitantes. O la prevalencia delictiva, que es el número de víctimas entre la población de 18 años y más por cada 100.000 habitantes. Es una tasa. La percepción de inseguridad es aquella población que se siente vulnerable ante la violencia. La cifra oculta, este es un tema muy importante. Los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia, no se inició averiguación previa o carpeta de investigación. ¿Cuántas veces vemos en los noticieros o el reporte o en los medios en general, el reporte delictivo del mes? ¿No? Pero, ¿qué pasa con aquellos delitos que, pues, no quisimos denunciar porque no vale la pena, porque es pérdida de tiempo, porque no va a ocurrir algo acerca de mi denuncia? ¿Okay? Entonces, esa cifra oculta es la que mide una encuesta de victimización y es muy importante. Ok, en ese sentido, el INEGI tiene un instrumento muy bien posicionado, de buena calidad, que se llama ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, y lo realiza cada año. Cada año, en una muestra de alrededor de 100.000 viviendas, van y les preguntan sobre qué les ha ocurrido en términos de seguridad, ¿no? Si han sufrido algún delito, de qué han sido víctimas, este tipo de cosas. Y con eso puede hacer una expansión, generalizar pues los resultados y dar un panorama, una fotografía de lo que está ocurriendo en el año de referencia. ¿Okay? Entonces, este es un instrumento potente y de buena calidad que el INEGI tiene. Aquí lo que entra es la teoría de muestreo. Un buen diseño muestral que va a permitir una buena representación de la población. ¿Okay? Entonces, por supuesto tiene márgenes de error y niveles de confianza, pero creo que, si no me recuerdo, maneja el 90% de su nivel de confianza de esta encuesta. Y aquí lo que vamos a platicar rápidamente, así muy brevemente, superficial, es los métodos de cómo hacen la selección de las viviendas donde van a ir la encuesta. ¿Okay? La UDC recomienda usar un muestreo cualitativo en las encuestas de victimización. México no es solo el único país que implementa encuestas de victimización. Aquí tenemos, por ejemplo, estos países han hecho encuestas de victimización y las han publicado. Estos países están en proceso. Santa Lucía es un país chiquitito del Caribe, por aquí. Y la muestra fue de 1.000 viviendas aproximadamente y están hoy levantando, o hace algunas semanas antes, están levantando su encuesta de victimización por programa. Entonces, cada vez este instrumento se utiliza con más frecuencia y en la 1DC hay una iniciativa para que estas encuestas se vayan estandarizando y entonces permita comparabilidad. ¿Okay? Bueno, Chile y Colombia tienen instrumentos muy maduros y por eso son comparables en algunos indicadores con México. Y bueno,
Este tiene que ver con la iniciativa Big Data. Bueno, entonces, ¿por qué se utilizan muestras politácticas? Es decir, en varias etapas, en particular 3 o 2, porque son menos costosas que implementar una muestra aleatoria simple. Entonces, eso trae errores más grandes, pero se controlan con ese efecto de diseño. El efecto de diseño es la penalización por utilizar un muestreo politático. Entonces, politático, varias etapas, ¿no? Lo que voy a hacer es tirar los dados para hacer una selección. Luego, en otra siguiente etapa, tiro otra vez los dados, hago otra selección de otra cosa, y en una tercera etapa, vuelvo a tirar los dados y hago otra selección. ¿Okay? Entonces, estamos seleccionando 3 veces. O 2 o 3 veces. Ok, entonces aquí entran características como la estratificación, el muestreo por conglomerado subtropico y el muestreo, que creo que en el vídeo no ocurre tanto eso. Bueno, entonces la estratificación es dividir a la región en zonas sumamente excluyentes y excesivas. De manera natural, las entidades o los estados, nuestros estados, son los estratos. ¿Okay? Entonces, este ya es la estratificación en el caso de México y muchos otros, ¿no? Los conglomerados en varias etapas. Okay. Siendo el país que somos tan grande, el INEGI y muchos institutos de estadística en el mundo lo que hacen es ocupar algo que se llama unidades finales de muestreo, que son agrupaciones de viviendas más manejables operativamente. ¿Okay? Estos son los conglomerados. Son grupos de viviendas que humanamente son operables. ¿Okay? Es decir, la gente, los entrevistadores pueden estar trabajando en estas unidades. ¿Okay? Nigeria también es un país muy grande y maneja UPMs. ¿Okay? Entonces, este es el primer conglomerado. Ahí está la primera selección. Ahí se tiran los dados por primera vez para seleccionar UPMs de cada estrato. Los estratos, otra vez, son las entidades, son mis 32 entidades, y sobre cada estrato voy a muestrear UPMs. UPMs de tipo urbano, de tipo rural y de tipo complemento urbano. Y va variando la cantidad de viviendas que puedes encontrar en cada uno de estos 3 tipos de UPM. ¿Okay? Después, ya tengo seleccionadas las UPM y en una segunda etapa selecciono las viviendas a las que voy a ir con mi encuesta. ¿Okay? Y la tercera etapa consiste en quién me va a contestar la encuesta. ¿Quién de los habitantes de la vivienda me va a contestar la encuesta? Aquí seguramente pueden ser algunas imprecisiones entre vivienda y hogar. No es lo mismo conceptualmente. Un hogar son aquellas personas que comparten el mismo gasto para comer, y en una vivienda podemos tener varios hogares. Por ejemplo, yo que vivo con mi hermano, pues somos 2 hogares porque cada quien se rasca como puede. Bueno, los domingos no. Pero bueno. Entonces, esa es la tercera etapa, y entonces esto permite que haya una representación de todos o de la mayor cantidad posible de las personas que vivimos en este país. O sea, podemos tener el ama de casa, el estudiante que va a la universidad, el abuelito, la abuelita, todos ellos pueden salir seleccionados en esta etapa. ¿Okay? Solo tienen que ser mayores de 18 años. Bueno, ok, el sobremuestreo es, por ejemplo, en aquellos países en los que puede haber mayoría de población rural, se suele añadir UPMs. ¿Okay? Esto no ocurre en México, no se hace, pero en un país como Nigeria sí se puede hacer. O sí, creo que sí. Perfecto, entonces, de encuestas de victimización, eso es todo. Y ahora les voy a explicar de este otro proyecto que tenemos que se llama evaluación de
donde lo que pretendemos hacer es evaluar cada uno de los procesos que llevan a tener un dato estadístico de criminalidad, ¿no? Es decir, desde el lugar donde se recolecta, cómo lo procesan, hasta que se publica, ¿no? Hasta que se convierte en un dato y dicen, ah, hubo tantos homicidios este mes, ¿no? Por ahí, hace algunas semanas hubo ahí una controversia, no sé si en los medios, sobre cómo las fiscalías están midiendo los delitos. Pues estamos acompañando a las fiscalías en un proyecto para mejorar y revisar estos procesos y que sean más transparentes, con mejores procedimientos, etc. Y entonces tenemos la evaluación de la calidad estadística, que tiene que ver con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas. Aquí está la de promover normas y estándares internacionales que les decía. Estos son los 10 principios fundamentales. La metodología se basa en esto. Bueno, si los pueden leer, no hay que todos. Y entonces lo que hacemos es revisar cada etapa del proceso de producción estadística, desde la planificación hasta la evaluación. Bueno, la evaluación es continua, es un proceso continuo. Pero hay una planeación, es decir, quiero no sé, hacer una encuesta de victimización. Entonces, ok, ¿qué necesitas para una encuesta de victimización? Pues necesitas un diseño muestral. ¿Okay? Todo ese tipo de cosas entran en la planificación. El diseño. Ok, ¿cómo vas a hacer una encuesta de victimización? Pues necesitas a lo mejor un software, ¿no? Ok, entonces hay que diseñar un software para el levantamiento, ¿no? La información de la construcción, pues aquí viene la elaboración, los instrumentos de captación, es decir, los cuestionarios, ese tipo de cosas. La recolección del dato, cómo lo procesamos, cómo lo analizamos, se difunde o no se difunde. Y bueno, entonces revisamos cada uno de estos y emitimos una calificación. Es una especie de certificación que les damos a los países en cuanto a algún manejo de estadísticas delictivas. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver con matemáticas? Okay. Bueno, existen algo que se llama dimensiones de la calidad de los datos. Estas dimensiones pretenden establecer métricas para estar evaluando los procesos. ¿Okay? Entonces, ¿qué me interesa de unos registros delictivos? Bueno, pues que estén completos, que sean únicos. Es decir, si el policía, si hubo una llamada de auxilio y llegó un policía y la víctima le reportó que le habían robado con violencia, pues que ese delito se haya reportado solamente una vez, porque muchas veces la víctima pues está en el lugar, lo reporta, pero la víctima quiere recuperar sus cosas o lo que sea, ¿no? Quiere expresarse, entonces va a la fiscalía o al Ministerio Público y vuelve a denunciar el mismo delito. ¿Okay? Entonces, hay que checar, hay que estar revisando que no se dupliquen este tipo de cosas. O el peor caso es el subregistro, ¿verdad? Que, bueno, por ahí hay una controversia aquí en México, ¿no? Es decir, que estén captando menos delitos de los que deberían reportar, o que estén reportando menos delitos. Esto tiene que ver con la clasificación también de los delitos. No solamente es temas de corrupción o temas de maquillar datos, eso puede ser, pero también pueden ser procesos ahí que necesiten algún ajuste, e incluso en la normativa o en la legalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe el delito de robo de celular. Entonces, eso le quita registros a los robos en la calle o al transeúnte, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que estar cuidando, ¿no? O sea, aquí hay un tema de clasificación
¿no? Porque ya de alguna manera dijeron, son tantos los robos de celular que vamos a inventarnos una etiqueta, una categoría que sea robo de celular. Pero al hacer eso, pues están disminuyendo la otra bolsa, ¿no? Y entonces ahí entra la controversia, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de cosas las revisamos. La oportunidad es muy importante porque quiere decir en cuánto tiempo está disponible el dato. ¿Okay? Y en términos de desempeño es fundamental, porque yo quiero saber, ok, mi policía de a pie fue y registró un delito, pero una vez que lo registró, ¿qué ocurrió? O sea, ¿cuánto tiempo ocurrió? ¿Cuánto tiempo pasó para que la información que se requiere para ir e investigar el delito pues esté disponible para la fiscalía, por ejemplo? ¿Okay? Entonces la oportunidad es fundamental, no solamente para términos de desempeño, sino para la eficacia de la investigación. Y entonces medimos, por ejemplo, en la fecha y hora en que ocurrió el delito contra la fecha y hora en que se registró el delito. Y ahorita les voy a platicar un ejemplo bien interesante en Uruguay. Bueno, y aquí, bueno, para que vean que no todo es probabilidad estadística, aquí en la universidad, ¿cómo podría yo asegurarme de que dos supuestos delitos que más o menos ocurrieron a la misma hora, que más o menos se parecen en cuanto a la narrativa, pues son el mismo? Pues lo que hacemos, o lo que proponemos hacer es un hash. Vamos a concatenar algunos campos de esta base de datos de los delitos y les vamos a aplicar una función hash, que es un resumen. Le va a poner una etiqueta única y entonces los comparamos estas etiquetas, ¿no? Y entonces la función hash me dice más o menos que cuando se aplica las imágenes, si las imágenes son iguales, entonces puede decir que hay un desconector. Entonces ahí, por ejemplo, estamos utilizando funciones hash para determinar la probabilidad de unicidad de algunos delitos, ¿no? Okay. Bueno, entonces, todas estas dimensiones pues apelan a algunos principios de los que ya les hablé, ¿no? Los principios fundamentales. Hay más dimensiones, no hay un consenso en la literatura sobre cuáles son las dimensiones que se tengan que utilizar, pero bueno, nosotros en uno de estos tratamos como de tener un pool de dimensiones para a partir de ellas definir métricas y bueno, entonces hacer nuestra evaluación de calidad. ¿Okay? Bueno, el caso de Uruguay es bien interesante porque es un país chiquito de 3 millones de personas. La geografía le ayuda muchísimo, es un país muy plano y entonces el 90 y tantos % está conectado y tiene electricidad. ¿Okay? Y entonces los policías de a pie, de patrulla, tienen una tableta en sus patrullas y ellos pueden levantar la denuncia, cosa que aquí no ocurre, ¿no? Bueno, entonces esta información viaja inmediatamente y se concentra en una base de datos que además le da aviso a una fiscalía para que empiece la investigación. Y el mismo fiscal puede solicitar al policía que tome más evidencia. Y entonces el policía regresa a la escena y puede con su tableta tomar fotografías y entonces eficientiza los casos, ¿no? Por supuesto, Uruguay tiene una policía única. Entonces hay que establecer esas diferencias, ¿no? Hay que entender esas diferencias también. No es lo mismo, ¿no?, que México. Entonces, tiene muchas ventajas Uruguay con la geografía, la población y la federación, ¿no?, la forma de cómo se constituye la república. Entonces, bueno, también tienen un sistema de información policial tan bueno, se llama ese sistema de gestión de seguridad pública, que ellos tienen una unidad de análisis criminal y entonces constantemente están
revisando casos, atrayendo los casos de violencia doméstica, ¿no? Los que tienen que ver con violencia doméstica, sí se entiende, como por ejemplo el marido de la mujer, etcétera, ese tipo de cosas. Uruguay tiene un problema fuerte en ese sentido, entonces por eso le da mucho seguimiento. ¿Okay? Entonces el tema de género también está incluido aquí. Bueno, ese es otro instrumento. Voy a algo un poquito diferente. Estimación del número de presuntas víctimas de trata de personas. Ok, aquí lo que queremos es aplicar la metodología conocida como estimación por sistemas múltiples. Básicamente nace de la idea de capture recapture, captura y recaptura en la vida silvestre. Pero nace de esa idea y se va construyendo una metodología utilizando modelos log lineales. Entonces resulta que los modelos log lineales son muy buenos para modelar los conteos. ¿Okay? En particular lo vamos a aplicar aquí a las víctimas. Ok, entonces, bueno, ¿cómo hacemos una estimación de víctimas de trata? Imagínense que yo tengo una lista de víctimas A, una lista de víctimas B, y además sé cuántas aparecen tanto en una como en la otra lista. ¿Cuáles me faltan por contar? Aquellas que no aparecen en ninguna de las listas. ¿Verdad? Esta es la cifra oculta. ¿Ok? Entonces, bajo la suposición de independencia de eventos, pues tenemos esta relación y tengo esta manera de estimar el tamaño de la población. ¿Okay? Bueno, este es el caso sencillo y ilustra la técnica de captura y recaptura, ¿no? Tengo un lago de peces o de patos y yo saco una primera muestra, los marco de un color y los devuelvo al lago y en un segundo momento voy y hago otra segunda captura o una segunda muestra y los marco, los cuento y además tengo que identificar quiénes marqué la primera vez, ¿no? Y con eso se puede saber. Y entonces cuando esta intersección es muy chiquita, me da idea de que la población pues es muy grande, ¿verdad? Porque estoy encontrando muy poquitos que marqué tanto la primera como la segunda vez. Entonces me indica que la población es muy grande. ¿Okay? Bueno. Ok, entonces regresamos a las listas. Tenemos estos listados de víctimas o llamados sistemas, por eso el nombre de estimación por sistemas múltiples. Y entonces la tarea es identificar las coincidencias. Es decir, si esta persona que aparece en la lista 2 es la misma persona que aparece en la lista 1. Y aquí planteo un problema interesante que es el problema de identificación de coincidencias. ¿Cómo me voy a asegurar que esa persona es efectivamente esa persona? Y peor aún, si me faltan campos de información. ¿Okay? Entonces, ahí se aplican técnicas de machine learning para, con cierta probabilidad, decir esta persona es la misma que está en la lista. Tanto en una lista como en otra lista. ¿Okay? En esta parte no vamos a meter ahorita. Vamos a seguir con las listas. Entonces, supongan que ya identificamos las coincidencias y entonces yo lo puedo expresar esto mismo como una tabla de contingencia y son toma valores 0 y J toma valores 0 y 1, es decir, 0 significa que no estuvo en la lista, 1 significa que sí estuvo en la lista. Por supuesto, este es lo que queremos conocer, no lo conocemos aún, y entonces este modelito de log lineal de independencia me permite encontrar este valor particular, pero tiene una limitante que supone la independencia y entonces aquí no hay interacción entre las listas y entonces este valor donde aparece la víctima aparece tanto en A como en B, pues no es 0, ¿verdad? Entonces aquí está limitado este modelo. Entonces podríamos plantear el modelo saturado
saturado, pero está sobreparametrizado. Entonces, ¿cuál es la solución? Ok. Antes de llegar a la solución, les platico los opuestos. La población es cerrada, esto es no decrece ni crece dentro de un intervalo de tiempo. En este tipo de estimaciones, los ALBA, que vamos a buscar listados de años anteriores. ¿Okay? Entonces, el listado que me entregue la policía fronteriza, o el hospital, o una ONG, por ejemplo, pues ya está cerrado. ¿Okay? Es del 2018 y ya. No va a crecer ni crecer. Entonces, primer supuesto, lo cumplimos. Luego, cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser capturado. Aquí viene algo bien interesante, que es que por la naturaleza del delito, pues puede, por ejemplo en México, puede que tengamos un sesgo en buscar a víctimas de tipo de explotación sexual, cuando hay otros tipos de explotación. ¿Okay? Entonces, hay una probabilidad de que estemos encontrando a más, por ejemplo, esto no es una mentira, podemos encontrar a más mujeres víctimas de explotación sexual, entonces por ahí estamos cayendo en un sesgo. ¿Okay? Entonces, si aumentamos estas variables a nuestras listas, sexo, nacional y tipo de explotación, por ejemplo, podemos controlar como estos grupos que podrían meter sesgo. ¿Okay? Y afortunadamente los modelos log lineales los toman en cuenta y se llaman covariados, o covariates en inglés. No sé si ustedes lo saben. Y esto es la estratificación. ¿Ok? Esto es la estratificación. Es decir, añadiendo más información, me quito el problema o reduzco el problema de que pueda haber un sesgo por estar a lo mejor cachando a muchas víctimas de este tipo de explotación sexual. ¿Okay? Bueno, y aquí viene la solución al modelo limitado anterior, que es, pues aumenta a una tercera lista, es decir, una tercera fuente de información, y entonces el modelo log lineal para 3 variables ya permite estas interacciones, y entonces se convierte en algo manejable. ¿Okay? Y entonces podemos hacer una estimación de las víctimas de trata de personas con los modelos log lineales de 3 variables. ¿Okay? Entonces, esa es un poco la metodología. Desafortunadamente, aquí no tengo un ejemplo para platicarles, más que los que ocurren en Europa. En Países Bajos, en Serbia, en Irlanda y en Rumania han aplicado esta metodología con éxito, y pues nuestra tarea aquí en UNODC México pues es impulsar, y sobre todo en la región, pues con los países, para que vayan permitiéndonos y que ellos mismos tengan un instrumento de medición de las víctimas de trata de personas. Es aplicable a poblaciones de difícil alcance en general, es decir, podríamos aplicarlo a otro tipo de víctimas, por ejemplo, migrantes, con algunas salvedades probablemente, pero en general es para poblaciones de difícil alcance, o por ejemplo comunidades LGBT y más. Ok, entonces, bueno, en Latinoamérica lo que hemos logrado hasta el momento es que en Argentina tenemos el atributo legal junto con el Ministerio de Seguridad para llevar a cabo una estimación de víctimas de trata. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Todavía no lo sé, porque pues, por su momento político está un poco en pausa, ¿no? En México es una realidad interesante y un reto a la vez, porque hemos ido con la Comisión Intersecretarial para la Trata de Personas, no sé si lo completo, sin embargo. Y lo que nos han dicho es que en México
ni siquiera están muy de acuerdo las entidades, las instituciones, en la definición de trata de personas. Entonces hay un problema mucho más grande que nos rebasa, ¿no? O sea, ni siquiera están de acuerdo en cuál es la definición de trata de personas. Entonces, ahí tenemos un reto más grande aquí en México, ¿no? Pero bueno, seguimos impulsando la metodología y pues esperamos que en algún momento la implementemos. Muy bien, por último, las auditorías locales de seguridad, que son un proyecto a nivel micro para los municipios y busca encontrar vulnerabilidades que la gente tenga en su calidad de vida y en la seguridad, ¿no? Entonces, es un proyecto grande y les doy la primicia de que aquí en Iztapalapa se va a hacer en algunas semanas. Entonces se hace una selección de colonias, se organizan grupos focales y hay entrevistas y se busca este tipo de información que dé un poquito el panorama de lo que está ocurriendo. Y entonces ahí estamos impulsando una técnica analítica que pone por capas la información de muchos factores, por ejemplo, el sociodemográfico, el socioeconómico y los delitos. Y con cierta probabilidad puedo decirte si el OXXO que está por aquí, a diferencia del OXXO que está en otro extremo, tiene mayor probabilidad de que ocurran crímenes, porque a lo mejor en este OXXO hay un terreno baldío al lado, hay presencia a lo mejor de narcomenudeo, etc., ¿no? Entonces, toma en cuenta esa información y entonces lanza aquí hay un modelo de Poisson y una binomial negativa, más o menos juega entre esos dos modelos, y entonces con cierta probabilidad puede decirte que en esta zona puede ser atractor del crimen. ¿Okay? Este es Iztapalapa y bueno, vamos a trabajar con esta universidad, la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Y entonces, aquí por ejemplo podemos ver la infraestructura y las actividades económicas en Iztapalapa. Y luego, por ejemplo, los robos con violencia. ¿Okay? ¿Cómo se dice? Estos son los cuadrantes de la Ciudad de México. No, exacto. Estos son hexágonos que se definieron, porque el enfoque aquí es proximidad o densidad. La densidad es, hay concentración de factores, por ejemplo, hay una concentración de bares, hay una concentración de cantinas, y entonces eso puede ser atractor del crimen. O la proximidad, a lo mejor estoy acercándome a un lugar en el que en el pasado, con los datos, sé que estuvo ocurriendo tiroteos, narcomenudeo, etc., entonces incrementa la probabilidad, ¿no?, de ser víctima. ¿Okay? Entonces, análisis de riesgo en el terreno es una técnica novedosa que estamos impulsando y, pues bueno, vamos a hacer algo aquí en Iztapalapa, bueno, con los datos de Iztapalapa. Creo que está. Pues es todo. ¿Tienen algunas preguntas? Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Un comentario? ¿Están dispuestos a ser escuchados? Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, adelante. ¿Cómo definen entonces en Latinoamérica la trata de personas? ¿Cómo definen? Ajá, porque hace ratito dijiste que había un sesgo respecto a la sexual, ¿no? La sexual, ¿qué más hay con respecto a la trata de personas? Bueno, el tipo de explotación, por ejemplo, laboral, que se asocia a la esclavitud. Ahora, no hay una definición de trata de personas para Latinoamérica, hay una definición que es el Tratado de Palermo, de trata de personas, no
por Naciones Unidas. Pero cada país, y aquí por ejemplo, cada estado tiene su constitución y su forma de definir la trata de personas. Entonces, es ahí donde están un poco los huecos. O sea, al menos dos hay claras, que es trata de personas sexual y trata de personas laboral, la esclavitud. Ajá. Hay una pequeña diferencia entre lo laboral y la esclavitud. Pero ahorita no lo tengo tan fresco. Y en México no se ha definido. Y en México pues está ahí un poco en la discusión. Y una segunda pregunta. Sí. ¿Cómo aplicas el modelo genético para la captura de la información? O sea, ¿cómo se explica o cuál es la explicación? ¿Cuál es el La genética, porque mostraste un diagrama de Zapalapa. Sí, sí. Ajá. Y decías que aplicabas un modelo de una binomial negativa y no sé. Sí, es que... Poisson y Una Poisson. geométrica. No tengo toda la respuesta porque apenas terminé esta parte. Lo que sí sé es que el supuesto de eventos independientes de Poisson se puede violar en algunas ocasiones porque los delitos pueden estar relacionados. Y entonces ahí entra la binomial negativa. ¿Okay? Pues lo que sí nos es un 0 o un 1. Al final de cuentas estamos en cosas discretas. Y hasta ahí, de lo que conozco. Entonces, aquí lo que importa es tener, bueno, como insumos, capas de información. Por ejemplo, el Directorio Nacional de Unidades Económicas de México nos da toda la información económica. Entonces, eso se pone en una capa. La información de delitos, la ponemos en otra capa. La información sociodemográfica, por ejemplo, por colonias o por cuadrantes, cómo está distribuida la población. Y entonces con eso, todo eso es insumo. Y al final corres un modelo que está en un software. Esa parte todavía la quedo arriba. ¿No hay ninguna otra pregunta? Hablabas de que este modelo de ecuación binomial negativa daría la probabilidad de que algún delito se cometiera en alguno de estos sectores. Ahora, se calcula esa probabilidad y entonces ¿cuál es la acción ahí a seguir? Que tú sabes que a futuro a lo mejor tal sector tiene mayores probabilidades de que se cometa el delito y entonces mandas más seguridad o se implementan medidas preventivas o cómo es la manera de entonces de disuadir ese delito y cuál sería entonces la ventaja de saber a futuro esta información. Es muy importante la pregunta. La idea es que esta información obviamente sea pública, pero también sea para los que toman decisiones sobre política pública. Es decir, aquí, después de analizar los resultados, vamos, a lo mejor uno de ese puede emitir recomendaciones. Es decir, ¿sabes qué? En esta zona está muy oscura, quizás lo que te conviene es invertir en alumbrado. O este es un terreno baldío y está ocurriendo, pues mejor conviértelo en un parque, ¿no? Entonces, das ciertas recomendaciones. A final de cuentas, quienes toman la decisión pues son las autoridades. Y eso va a ocurrir aquí, eso ocurrió en Querétaro, porque en el municipio de Querétaro se llevó a cabo una auditoría local de seguridad, y entonces los resultados se trabajó en conjunto. Pues aquí estamos trabajando en conjunto con la alcaldía. Y pues la idea es eso. Si al final de cuentas lo que deciden mejor hacer es enviar más patrullas, pues vamos ya de acuerdo con eso. Pero, digamos, nosotros podemos emitir recomendaciones con base en esa información, porque al final de cuentas también le estás ayudando a la autoridad a decir dónde tienes que ponerle dinero, ¿no? A la seguridad. Entonces, bueno, en ese sentido un poco